Hay veces que la gente piensa que emigrar solamente es coger un avión, ¿vale? Y bueno, montarse y llegar al sitio al cual, bueno, pues decidió emigrar. Que todo pues es sumamente fácil, que no existen dificultades, que no existen problemas, que no se le ponen o no se le presentan obstáculos una vez cuando llegan al país al cual han decidido emigrar y no están así. La verdad que no están así. Es un proceso largo, es un proceso en ocasiones difícil, es un proceso que te puede agobiar, es un proceso que te puede, no sé, causar ansiedad, te haces miles, pero miles de preguntas y ya te digo, es una cosa que te lo tienes que tomar un poco con calma, porque si no te puede hasta superar. Es decir, que el emigrar no es como realmente en ocasiones las personas piensan, que es coger, comprar un billete e irse para el otro país y ya, todo es de color de rosa. Hola, sí, bienvenido una nueva vez más al canal y quiero que me acompañes hoy en este nuevo video y para aquellos que no me conocen, bueno, pues me presento, mi nombre es José Andrés y como te decía, acompáñame juntos en este nuevo video. Al principio te estaba comentando que emigrar no es fácil. Muchas personas, bueno, pues lo tienen que hacer hacia otros países donde ni tan siquiera hablan su idioma, se alejan de los seres queridos, pasan momentos difíciles, se encuentran solos, se hacen miles de preguntas. Y no solamente cuando llegan al país donde han decidido emigrar, sino también cuando todavía están en ese proceso. Le vienen muchas preguntas como estaré haciendo bien, me irá bien, tendré suerte, tendré que retornar de nuevo. ¿Y por qué? Porque en ocasiones, cuando están también en ese proceso, y más en Cuba, pues tienen que hacer muchos, pero que muchos sacrificios. Tienen que quizás vender sus propias casas, tienen que vender pues algunos que otros bienes, no sé, motos, bicicletas, en fin. Tienen que quizás despojarse de muchas cosas personales o de un valor sentimental grandísimo para poder tener el dinero y poder dar ese paso. Pero como también le estaba comentando, es un proceso que no solamente es coger un pasaje, montarse en un avión y ya, todo es feliz. No, no es tan así. Muchos lo cuentan así. Muchos piensan que emigrar es eso, coger el pasaje, irse y allá todo pues le sale de maravilla. Y hoy quiero estarte comentando por todo lo que pasé, ¿vale? Hoy quiero estarte hablando de cómo fue ese proceso estando en Cuba y una vez que logré salir, una vez que llegué aquí a España, pues quizás todo por lo que pasé, las cosas, ya te digo, o las piedras en el camino, los obstáculos que tuve que superar y que no fue solamente eso que le estaba diciendo, coger un pasaje e irme de Cuba y llegar aquí a España. Tengo que comentarle que viviendo en Cuba tuve la posibilidad de salir, es decir, tuve la posibilidad de viajar fuera de la isla. Fue por allá sobre el 2008 más o menos. Y fue entonces cuando, no sé, se me hizo así en la cabeza el aquel de que tenía que emigrar sí o sí. ¿Y por qué? Porque me di cuenta que había muchas más oportunidades fuera. Habían, esto diría yo, muchos sueños que cumplir, pero era fuera, nunca dentro de la isla. Vi que quizás con el salario de un mes, pues te alcanzaba para vivir ese mes y en ocasiones poderte comprar algo que añorabas, quizás diría yo, pues toda la vida en la isla y te alcanzaba, te alcanzaba dinero. Y fue entonces, ya les digo, que tomé esa decisión por allá por el 2008, cuando viajé, cuando salí de Cuba. Estuve fuera alrededor de 6 meses y bastaron como para decir, este es, diría yo, el comienzo, este es el momento para cambiar mi rumbo. Pero ya les digo, no fue tan rápido, no fue tan fácil. Después de eso, después de ese 2008, pasaron,
diría yo, cerca de otros 8 años más estando ahí en la isla. Señores, lo que sí le tengo que decir que en esos 8 años todo en mi mente rondaba sobre eso de cómo me tenía que ir, cómo me podía ir, cuándo me iba a ir. Y ya les digo, se convirtió en un bucle así, todo el tiempo pensando ahí. ¿Qué pasa? Que todos mis amigos pues se fueron emigrando poco a poco y me fui quedando, ya le digo, literalmente sin amigos. Partes también de la familia también empezaron a emigrar y yo decía, bueno, esto nunca me va a tocar, nunca me va a tocar. Y por eso es que le decía que tanto cuando te quedas en la isla, ¿vale? Ese proceso de estar preparando todo un viaje, de estar preparando cómo emigrar, también se te hace difícil. ¿Por qué? Porque empiezas a ver como muchas personas de tu entorno pues también se van y tú dices, nunca me va a tocar. Esto a mí nunca va a llegar ese momento, nunca pues se me va a dar esa alegría. Y ya les digo, fueron 8 años pensando en eso, ahí, un día tras otro, que no hacía otra cosa que pensar en cuándo llegaría ese momento. Y fue hasta un día que cogí y dije, mira, basta ya porque quizás voy a volverme loco, quizás le puede pasar a muchas personas que todavía se encuentran fuera allá en Cuba, esto que solamente piensan en eso, piensan ahí de, oye, me tengo que ir y se llegan quizás como yo a obsesionar. Llegan solamente a tener ese solo pensamiento, no tienen un pensamiento más allá, no sé, un despertarse y hacer algo, sino es que no lo motivaba nada, o al menos a mí no me motivaba nada, porque yo decía, ¿para qué lo voy a hacer? Si lo que tengo es que hacer es lograr de ver cómo me voy, pero es que no había vía, no había forma, no tenía, vamos, ningún tipo de vía alguna para poder emigrar. Y ya le estaba comentando, es que todo mi marco de amistad, esto, vamos, puedo decirle que un 90% emigraron. Y parte también de mi familia pues también emigró y me quedé solo allá en la isla. Y le comentaba que bueno, que fue esto fue una obsesión esos 8 años hasta que ya les dije, llegó el momento que ya no, parar porque es que me voy a volver literalmente loco. Lo que sí le tengo que decir es que recuerdo el día que me dieron el visado, ¿vale? Y fue tal alegría que yo me tocaba el corazón y me lo sentía a 100. Era una cosa tucu, que no dejaba literalmente de latir. Llegó el momento, bueno, o llegué a asustarme porque yo dije, mira, calma, que es que me va a dar un infarto. Todo fue un cúmulo así, pero de alegría. ¿Y por qué? Porque nunca pensé que se me iba a dar el viaje. Siempre, no sé, pensaba algo que no, pues me van a poner un requerimiento, no, pues no me van a dar el visado, no, pues me van a decir que no. Nada, nunca pensé en algo positivo como decir, oye, sí se me va a dar, oye, sí se va a lograr, no. Y entonces, al recibir la noticia esa, pues ya le digo, el corazón me fue a 100. Me fue literalmente a 100. Era una cosa, vamos, de loco. El corazón era bim, y ya te digo, llegó hasta como dolerme un poco el pecho y tuve que decir, aguanta, que es que me va a dar un infarto, me va a dar algo. Señores, recuerdo el día que me fui como uno de los días más felices de mi vida, pero a la vez también de más susto. Y dirán, bueno, es que esto una cosa no tiene nada que ver con otra. Era feliz porque dije, se me ha cumplido lo que tanto he querido. Durante 8 años lo he pensado, durante 8 años, bueno, me lo he propuesto, durante 8 años lo he soñado. Había soñado con ese momento, había soñado con el momento ese de estar en el aeropuerto, de montarme en el avión, de que el avión despegara, poder ver cómo se estaba haciendo realidad ese sueño. Pero a la vez estaba muy, pero que muy asustado. Y dirás, ¿por qué? Si es una cosa normal. Pero es que quizás todo cubano tenemos el susto ese por dentro de que aunque estemos montados en el avión y el avión no haya despegado,
pues tenemos ese susto de que alguien venga y nos toque y nos diga, oye, mira, que no eres tú el que vas a viajar, o mira, no puedes viajar porque hay este problema con un papel, o en fin, que tienes algo, no sé, que no te permita viajar, te enfermes, mira, no sé, miles de cosas te pasan por la cabeza. Y hasta que el avión no despegó, ya le digo, viví en un susto que se combinaba con alegría, con esa cosa por dentro de decir, hostia, he logrado ese sueño de 8 años. Fueron 8 años literalmente, el cual pues se me venía a la cabeza que tenía que irme. Fueron 8 años en el cual soñaba ese momento, ya le digo, fue una cosa entre susto, pero a la vez alegría. Señores, cuando al fin el avión aterrizó, me entró una alegría por dentro que no tengo palabras como describírsela. La verdad que sí. Sentía como que me había ganado la lotería. Sentía como que algo grande pues había logrado. ¿Y por qué? Porque como le estaba comentando, fueron 8 años pensando que no lo podía lograr. Y llegó un momento en el cual, cuando vivía en Cuba, dije, mira, esto es imposible, esto no se va a dar nunca, esto sí o sí llegó como para yo no tener esa posibilidad. Y recuerdo una palabra que me dijeron de que la vida, bueno, hoy estás arriba y mañana estás abajo. Y en ese momento me dijeron, estás abajo, pero no te desesperes, que llegará el momento que vuelvas a estar arriba. Y ese día cuando llegó fue cuando llegué aquí a España. Y recordé esas palabras, las recordé, vamos, me vinieron como un chispazo a la cabeza como diciendo, hostia, es verdad que sí, hoy estás arriba, mañana abajo, luego vuelves a estar arriba. Y hay que tener, y empiezo por ahí porque es que el emigrar no es tan fácil. Y empiezo por ahí porque hay que tener esa fuerza mental para empezar a aguantar poco a poco ese tiempo en el cual estás haciendo todos los trámites y ves que no te llega, ves que son trabas, ves que te falta un papel, ves que en un momento determinado, bueno, pues te ponen un requerimiento por algo y ya les digo que es un proceso muy, pero que muy difícil. Y como le estaba comentando, cuando llegué, pues fue de tal alegría, viví, vamos, una emoción tan grande que dije, hostia, lo he logrado y ya les digo, recordé esas palabras de que hoy estás arriba, mañana abajo, pero luego vuelves a estar arriba. Al principio todo es bonito, la verdad que sí. Llegas, te empiezan a mostrar todo lo empiezas a ver distinto, todo lo ves desde otro punto de vista, todo empiezas a verlo como que es lo que has querido, pero ahí también empiezas ya a chocar con la realidad. Ahí empiezas a chocar ya con el aquel de emigrar. ¿Y por qué? Porque ya te empiezas a enfrentar a una sociedad de la cual empiezas tú a insertarte. Tú no perteneces todavía a esa sociedad. Tú te tienes que ir insertando poco a poco. Tú vienes con unas costumbres. Tú tienes unas costumbres del país donde naciste, las cuales en un momento determinado las tienes que ir dejando poco a poco atrás. ¿Por qué? Porque tú no puedes pretender que la sociedad a la cual tú has emigrado pues se adapten a tus costumbres. Al contrario, tú tienes que irte adaptando a todas las costumbres. Y ya les digo, ahí sí empieza la realidad del emigrar. Cosas que eso no te cuentan mucho. Ya les decía, todo el mundo cuenta que emigrar es coger un pasaje e irte. Y no es tan así. Veía muchísimas tiendas abarrotadas de cosas, las cuales en Cuba pues no habían. Veía la posibilidad de que tenía todo el mundo de comprar algo que en Cuba no lo había, pero empiezas a tener el primer problema, que es que no tienes trabajo todavía. Y sin trabajo, por supuesto, no tienes dinero. Entonces, lo que ya antiguamente tenías esa ilusión de emigrar y de decir, hostia, esto es lo que yo quiero, pues ya empiezas a cuestionarte en tu mente de, ¿habré hecho bien? Realmente esto es lo que yo quería. ¿Y por qué? Porque ya te digo, no tienes dinero, lo ves todo, pero es que no puedes hacer nada. Es como volver a nacer. Es literalmente volver a ser niño, coger y dar tus primeros pasos, pero ya
teniendo conocimiento, teniendo raciocinio. Y por eso le digo que es cuando realmente empiezas a chocar con la emigración. ¿Y por qué le decía esto, que empiezas a chocar esto con la realidad de emigrar? Porque recuerdo, ¿vale?, que mi primer trabajo fue en un mercadillo, que por cierto está el video y te invito a que lo vayas a ver de cómo fue mi primer trabajo y todo lo que pasé. Pero bueno, volviendo aquí al tema, pues mi primer trabajo fue en un mercadillo. Y le decía y le comentaba en ese video de que yo cobraba estos 10, 12, 15 euros, 20 euros, cuando más, cuando trabajaba. Cuando trabajaba, es decir, que no siempre yo tenía ese salario. Podía ser que en la semana trabajara 1 o 2 veces, o 3, ¿vale? Serían a lo más 60 euros. Pero eso, cuando tú ya empiezas a tener gastos, ¿vale? Tienes que comprar comida, tienes que comprar, no sé, tarjeta para desplazarte en el autobús, el móvil, cosas necesarias, pues ya te digo, son gastos los cuales tienes que afrontarlo, pues no te alcanza, no te alcanza. Y fueron noches muy intensas, ¿vale? Cuando yo llegaba a casa y me costaba dormir y yo decía, realmente, ¿cómo saldré de todo esto? Realmente esto ha sido el bien ese emigrar, realmente, no sé, habré hecho lo correcto, pero siempre, siempre, bueno, me viraba hacia el otro lado y había otra cosita que me decía al lado, ánimo. Ánimo que se puede, ánimo que se vas a salir de todo esto. Ánimo que los comienzos son difíciles. Los comienzos son difíciles, pero ya le digo, eso es lo que no te cuentan la gente que está al otro lado, ¿vale? Por todos los obstáculos que tienes que pasar. Y eso fue uno de ellos. Ya le digo, empezar a trabajar lo mínimo, y plantearte si había sido o no realmente lo que tú querías. ¿Vale? El aquel ese de que no te alcanzara nada, el aquel de empezarte a verte tú como una carga hacia tu propia familia. Nadie te cuenta a la hora de emigrar de los sacrificios que tienes que hacer. Eso nadie te lo cuenta. Y fueron muchos sacrificios los cuales, bueno, pues tuve que afrontar. Y uno de ellos, bueno, como siempre también lo he dicho, yo en Cuba no sabía ni freír literalmente un huevo. Y tuve que ir aprendiendo poco a poco sobre la marcha. Desde empezar a lavar unos cacharros en un trabajo, en una empresa, e ir aprendiendo a cocinar sobre la marcha. ¿Vale? Cuando en mi vida yo pensé en algún momento freírme literalmente un huevo. Esos sacrificios de coger y decir, bueno, hoy quizás tenga 20 euros y tener que poner en una balanza qué hacer. Si comprar, no sé, una bolsa de pan, si tener que gastarlo en un litro de aceite, empezar ya a valorar todas las cosas, de que las cosas no caían del cielo. Fueron muchos sacrificios también a la hora de decir, bueno, pues poner también por orden de prioridad las cosas las cuales tenías que comprarte. No empezar a comprar a lo loco. ¿Por qué también? Porque es una cosa que no te cuentan muchas personas, que cuando estás en un país subdesarrollado, llegas a un país desarrollado, pues todo lo ves necesario y útil, cuando no es tan así. Hay muchas cosas a las cuales tú le tienes que poner prioridad, ¿vale? Porque si no, ya te digo, la sociedad, pues no sé, te pasa literalmente por arriba. ¿Por qué? Porque, como ya te estoy diciendo, venir de un país donde no hay de nada y llegar a otro donde lo hay de todo con muchas facilidades de pago, pues piensas que vas a lograr pagarlo todo y no es tan así. Entonces, también fueron sacrificios de decir, bueno, ponerle prioridad a las cosas cuando quizás en Cuba no lo hacía. Cuando quizás en Cuba venía de ser ingeniero informático y llegar aquí y ponerme a trabajar en un mercadillo con mucha honra, ¿vale? Ponerme a lavar cacharro, ponerme a cocinar, ya te digo, fueron pequeños pasos poco a poco, pero dentro del sacrificio.
y fueron momentos difíciles por los cuales, bueno, he pasado. Una de las cosas también difíciles por las cuales pasé fue por la soledad. Esos momentos de extrañar a la familia, esos momentos de extrañar una fecha significativa, de ver esa fecha significativa que en Cuba, bueno, pues tú la pasabas junto a tu familia, la pasabas junto a tus seres queridos. Aquí, bueno, pues tenías que trabajar. Esos cumpleaños, esos días de las madres, esas navidades, esas nocheviejas, que en Cuba ya le digo, la pasabas en familia, pues aquí yo la he tenido que pasar trabajando. Pero bueno, eso tampoco me hace menos. Pero son cosas difíciles por las cuales pasas cuando emigras y que no todo el mundo te cuenta. Todo el mundo te cuenta de la fiesta, todo el mundo te cuenta de cuando compartió, de la cerveza que se tomó, de la comida que se comieron, pero no todo el mundo te cuenta que hay momentos que te marcan, ya te digo, como, no sé, un cumpleaños, un día de las madres o algo, los cuales no los puedes pasar ni tan siquiera con tu familia, lo tienes que pasar con los compañeros tuyos de trabajo, trabajando, y ya te digo, son momentos difíciles, esos momentos los llamo momentos de soledad. Pero también le tengo que decir que todas esas dificultades a la hora de emigrar, pues me han enseñado pues muchas cosas. Me han enseñado a valorar esos pequeños detalles, me han enseñado a ver la vida de otra forma, me han enseñado, ya te digo, a tener paciencia, me han enseñado, bueno, a poderme insertar en un lugar y no creerme que todo el mundo tenga que girar a tu alrededor. Me han enseñado también, como le estaba comentando, a valorar mucho, pero muchas cosas. Y he aprendido que es un proceso no muy fácil. Es un proceso donde te vienen muchísimos, pero muchísimos obstáculos y los cuales, bueno, pues poco a poco lo vas superando. Algunos lo superas pues, no sé, en 1 o 2 días, otros te cuestan mucho más trabajo, como lo decía yo al principio, que el poder salir de Cuba me costó 8 años y ya les digo, es decir, son cosas por las cuales uno tiene que pasar, pero de las cuales tiene que aprender también, y por eso ya les digo que todas las dificultades del emigrar me han enseñado mucho a aprender muchas cosas. Lo que sí tengo que decirle una cosa, es que si estás pensando en emigrar o te encuentras en ese proceso o ya has emigrado y estás en estos, diría yo, primeros pasos donde todo lo ves súper difícil, pues ante todo, ¿vale? Ante todo, que te suscribas al canal. No, nada. Si estás en ese proceso, pues vas a ver que vas a tener muchísimos, pero muchísimos obstáculos. Que como te digo, mis obstáculos no van a ser tus obstáculos ni del otro. Por todos los momentos difíciles que pasé yo, no van a ser los tuyos. Tú vas a tener los tuyos, el otro va a tener los suyos, pero de todo se sale. De todo se sale y de todo se aprende. Y ya les digo, yo no me arrepiento de haber dado ese paso. Que sí, que es verdad, que pasé momentos difíciles, superé muchísimos obstáculos y seguiré superando. Seguiré superando porque cuando uno emigra, yo siempre lo he dicho, es como volver a nacer, literalmente. Y nada, hay que seguir para adelante. Hay que seguir para adelante y sobre todo aprender de todo eso, de todos esos obstáculos y todas esas dificultades. Pero si has llegado hasta aquí, si has llegado hasta aquí, pedirte una sola cosa, que te suscribas al canal, le des un like, me dejes saber en tu comentario qué te ha parecido y sobre todo lo compartas con alguien, con cualquier persona, pero sobre todo que te suscribas al canal, que, que no te cuesta nada, no te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo a crecer y a hacer pues muchos más videos así como estos y para que el canal crezca también. Nos vamos a volver a ver, sí, creo que sí, pero como siempre te digo, cómo, cuándo y dónde, no sé, pero nos vamos a volver a ver, así que chao.